Bueno, vámonos a Caracas, Fernando del Rincón, con nuestro segundo invitado. Y bueno, aquí se habla mucho de las limitaciones que tiene al cargo y facultades Nicolás Maduro. Fernando, adelante. Gracias, Gaby. Voy a dar la bienvenida rápidamente a José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, José Vicente. Gracias a ustedes por la invitación. Me voy rápido con un tema que me di cuenta que primero no se entiende y segundo, tal vez haya sido malinterpretado. Causa sobrevenida. Que esto es una palabra clave, una frase clave de cómo se ha venido manejando todo este proceso. La causa sobrevenida, ¿qué es? ¿Y a quién se aplica? ¿Es a una institución o a una persona? Porque ahí puede cambiar toda la historia. Muy bien. Esta pregunta es importante porque el artículo 231 de la Constitución, que es el artículo que se ha discutido durante todos estos días, precisamente se refiere a causa sobrevenida. Vamos primero a ver qué significa en los diccionarios causa sobrevenida, y después ver qué significa en la Constitución. En los diccionarios, en cualquier diccionario general que se busque, causa sobrevenida es una causa inesperada, que no se prevé que pueda ocurrir. Número uno. Número dos, teniendo en cuenta esto, desde el punto de vista constitucional, causa sobrevenida es, conforme a la Constitución venezolana del 99, la actual, y conforme a las anteriores constituciones venezolanas, siempre ha sido una causa que sea imputable al Parlamento, al Congreso, que es el órgano ante el cual se tiene que prestar el juramento. Y esto se puso en la Constitución venezolana actual y ha estado en varias constituciones anteriores venezolanas, porque en nuestra historia democrática, en nuestra historia constitucional, se han presentado situaciones en las cuales el presidente electo era de un partido político, pero el Parlamento, el Congreso, estaba controlado por otro partido político u otros partidos políticos que no querían prestar juramento al presidente electo. Y eso ocurrió concretamente en nuestra historia venezolana con un caso, que es el caso del primer mandato, la primera elección que ganó el presidente Rafael Caldera. En ese caso sucedió que el Parlamento era mayoría del partido de oposición, era Acción Democrática. Rafael Caldera era de un partido que era el partido Copey. Sí, los adecos y los copellanos. Y hasta pocos días antes, hasta el día antes del señalado para la toma de posesión, no se sabía si iba a haber disposición del Parlamento, quórum, para poder juramentar al presidente. Y en ese momento, el mismo presidente Rafael Caldera dijo, si no me juramentan en el Parlamento, entonces yo acudiré a la Corte Suprema de Justicia a que me juramenten, pero yo tengo derecho a ser juramentado. Y como ese ejemplo, se han suscitado otros ejemplos en la historia venezolana, de manera que esta disposición constitucional lo que se refiere es a una causa inesperada, una causa no prevista, no previsible, que sea imputable a la Asamblea Nacional y que le impida al presidente electo ejercer su derecho de juramentarse. Y le da una alternativa, una opción, que es acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y así debe interpretarse. Si existe una causa que no sea imputable al órgano, al Parlamento, una causa que sea imputable a la persona del presidente electo, entonces ese artículo no se aplica. No se aplica el régimen del artículo 231 de la Constitución, sino se aplica el régimen de las faltas absolutas y de las faltas temporales que establece la misma Constitución, porque las faltas absolutas y las faltas temporales son asuntos que son inherentes a la persona que fue electa en el cargo, que afectan a la persona que fue electa en el cargo y que le impide o prestar juramento o ejercer el cargo de presidente de la República. Entonces, aquí lo más importante es dejar claro que el artículo 231 de la Constitución nunca ha debido ser tomado como parámetro de referencia, como fundamento o como base constitucional para el acuerdo que suscribió la Asamblea Nacional, en virtud del cual se considera y se consideró actualmente que el presidente de la República, a pesar de no haber prestado juramento el 10 de enero, sigue siendo un presidente de la República electo, con un permiso o una autorización de la Asamblea Nacional, y que los altos funcionarios que están ejerciendo el Ejecutivo Nacional, vicepresidente y ministros, tienen una continuidad automática en el cargo por virtud de la reelección.
no se debió hacer eso. Se debió en su lugar acudir al régimen de las faltas temporales y de las faltas absolutas. Como las faltas absolutas están taxativamente reguladas en la Constitución, específicamente reguladas en la Constitución, y son 6, y no se ha dado ese supuesto, entonces vamos al régimen de las faltas temporales. Como las faltas temporales son todas aquellas que no sean absolutas, y las circunstancias de salud alegadas por el presidente son, por esencia, faltas temporales, son situaciones temporales, ha debido aplicarse ese régimen que obligaba al Parlamento a designar presidente de la República encargado al presidente de la Asamblea Nacional durante el lapso de esa falta temporal, claro, que podía durar 90 días, prorrogables por 90 días. 180. Efectivamente. Tengo una causa sobrevenida. Se me ha acabado el tiempo, José Vicente, pero nos has dejado claro completamente este término de la causa sobrevenida. Se aplicaría a la institución, en este caso, del canal, ¿no? Totalmente. Gracias, José Vicente. Bueno, encantado. Gaby,